Entonces, como les decía, darles las gracias a ustedes por la acogida que hemos tenido a este ciclo de conferencias. Como ustedes ven, las temáticas que hemos planteado para las conferencias han sido varias, que están muy relacionadas con el asunto de la ingeniería y control de procesos en el asunto de calidad. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a continuar es con la presentación correspondiente a los sistemas de presión constante. De pronto para muchos de ustedes la terminología será un poco conocida, de pronto para otros será algunos conceptos nuevos, pero lo que vamos a revisar el día de hoy es conceptos que de pronto aprendimos en la universidad y que son de mucha utilidad en el momento de dimensionar o seleccionar dispositivos para este tipo de sistemas. ¿Sí? Entonces, está aplicado, como su nombre lo indica, al aspecto residencial, porque principalmente en el área de la construcción, ustedes saben, es una actividad multidisciplinaria que ustedes saben empieza desde el asunto de la mecánica de suelos, el estudio de suelos para determinar capacidades portantes de la superficie. Se viene todo, luego de esto, todo el análisis de lo que es la superestructura, la infraestructura, y finalmente una de las áreas también que es muy importante en sistemas residenciales, principalmente edificaciones, hospitales, cuarteles, es los Daniel, sistemas, ¿sí? disculpa que te interrumpa un momento. Tu pantalla no se está compartiendo. Está compartiendo. Me dice, stop present. No, no sé que tengo problemas. A ver, otra vez. Ahí. Ahí sí, perfecto, ya está compartiendo. Ya, excelente. Listo. Entonces, como les decía, uno de las ingenierías que está también muy ligada a este tipo de actividades como es la construcción, es la de la ingeniería hidrosanitaria o de los sistemas hidrosanitarios. Prácticamente, los sistemas hidrosanitarios son aquellos sistemas que están encargados del suministro y también de la evacuación de agua, ya sea agua, primero, o sea, el suministro de agua potable y finalmente el agua que ya es consumida como tal. Principalmente ustedes saben que como desechos tenemos aguas grises, aguas negras y aguas lluvias. Entonces, un sistema hidrosanitario será idóneo si es capaz de suministrar principalmente el agua de forma adecuada y también tratarla de tal manera que no atente contra contra la salud pública principalmente, ¿sí? Entonces, los sistemas hidrosanitarios tenemos de dos tipos, los sistemas de distribución, que está enfocado principalmente cuando uno hace estas actividades, está enfocada en el diseño de las redes de alimentación de agua fría y caliente a los puntos de consumo, conociéndose como punto de consumo todos los aparatos servidos para el suministro de agua. Como ustedes saben, en una residencia serían los lavabos, inodoros, las duchas que son de uso común. Adicionalmente a esto, las actividades comprenden lo que es la selección de equipos de bombeo y la parte del control de cómo manipulo yo estos dispositivos de tal manera que yo tenga la mejor eficiencia posible, de tal manera de que yo garantice de que mis sistemas sean adecuados en todos los aspectos, tanto económicos, de funcionalidad y todos esos parámetros. También comprende el dimensionamiento de sistemas de calentamiento de agua. Conocemos muchas metodologías o procesos para el calentamiento de agua, desde los más convencionales, digamos, que es el uso de calderas, cámaras de combustión para el calentamiento de agua por medio de combustibles fósiles, hasta un poco ya los más actuales que se pueden decir con el uso de bombas de calor, que también son elementos utilizados mucho en el calentamiento de agua. Actualmente es uno de los más utilizados como ustedes conocen, en la parte, si evaluamos en la parte energética, es un elemento que posee un gran rendimiento, un gran coeficiente de desempeño superior a 1, entonces implica, en teoría estaría implicando
que ustedes tienen un ahorro energético y un consumo eficiente del recurso de energía. También comprende todo el asunto del el dimensionamiento de los tanques de acumulación, principalmente cuando ustedes de agua caliente, es decir, ustedes ingresan a una cámara de, digamos, un cuarto de máquinas en donde están todos los componentes que permiten el calentamiento de agua, principalmente puede ser algún tipo de calefón, algún calderín, pero ya a nivel como a nivel macro, que ese va a ser el elemento, los elementos que distribuyen el agua caliente a toda la residencia. No es un consumo puntual, como suelen hacer también, como usan otra metodología también, que es ubicar un calefón a la entrada de cada departamento. Entonces, el sistema hidrosanitarios también comprende eso, porque está a cargo de la distribución de agua caliente y agua fría. ¿Sí? En la parte de evacuación tenemos tres sistemas, les he dividido yo así, puesto que actualmente se está en la parte de edificaciones de gran altura, de gran número de pisos. Estos sistemas se están diseñando y construyendo prácticamente por separado, puesto que se están apegando mucho a lo que es la normativa o el reglamento de la ecoeficiencia. Entonces, prácticamente la ecoeficiencia no es más que otorgar a una edificación pisos, pisos superiores a los establecidos en función de una puntuación que se obtiene cuando ustedes utilizan diferentes metodologías para optimizar, digamos, hacer un edificio ecológico y eficiente. Ecológico en la parte que es amigable con la naturaleza, que de pronto este edificio cuenta con áreas verdes, áreas de purificación de aire, de pronto que se reutiliza el agua como tal, y eficiente principalmente en el consumo de energía, que da una sensación de bienestar a las personas con el menor número de recursos. Por ejemplo, que un edificio tenga la capacidad de eh, tenga el confort térmico sin, por ejemplo, el uso de sistemas de aire acondicionado, ventilación. Entonces, actualmente no se mezclan las tuberías de estos sistemas, puesto que las aguas grises es uno de los puntos que toma la normativa para ecoeficiencia y proporciona puntos si estas aguas grises son reutilizadas como tal, si son reutilizadas en actividades no primarias. Por ejemplo, si es utilizada para los inodoros, entonces por eso es que tenemos que obviamente separar, no podríamos mezclar con las aguas negras, que saben que tienen otra, digamos, un nivel de contaminación superior. De igual manera, se consideran diseños diferentes porque las aguas negras también deberían tener, para ganar más puntos, también se consideran como que deben ser tratadas antes de deben ser rechazadas ya al ambiente como tal, de pronto a los ríos, a la alcantarilla. Entonces, estas redes deben ser diseñadas de forma individual, al igual que las aguas lluvias. Ustedes saben, de pronto en edificios convencionales, era sencillo de pronto ubicar una tubería que recoja todas estas aguas y desecharlas como tal, pero actualmente se está usando esto para, como digo, para optar a lo que es la ecoeficiencia, que prácticamente les otorga pisos. Conozco el caso de un proyecto que bajo condiciones normales podía únicamente obtener 15 pisos de elevación y actualmente bajo la modalidad de la ecoeficiencia tuvo 20 pisos. Claro que obviamente tuvo que adaptarse tuvo que adaptar metodologías para cumplir los requisitos que están establecidos en el reglamento de ecoeficiencia. Entonces, como les di, ven, el sistema hidrosanitarios es varios conceptos, varios aspectos, y cada uno de esos obviamente tienen que ser diseñados, porque yo lo que necesito es suministrar y evacuar de forma óptima el agua como elemento de uso en un edificio residencial. Listo.
Siguiendo con la temática de hoy, les presento lo que es un sistema de bombeo. Un sistema de bombeo, ustedes pienso que todos hemos visto alguna vez en alguna residencia, es un sistema que se encarga de suministrar agua en los puntos de servicio con características de presión idónea. Creo que todos alguna vez en nuestra casa, si tenemos más de 3 pisos, hemos utilizado el agua y de pronto cuando se abre las llaves del piso inferior, se resta o se merma presión a los pisos superiores. Entonces, obviamente, ya cuando un edificio supera en altura una cantidad estándar, digamos que en la normativa se supone que la empresa municipal debería suministrar una presión lo suficientemente hasta el tercer piso. Entonces, si ustedes sobrepasan esta altura, deberían ya hacer uso de un sistema de bombeo como tal, para garantizar estas condiciones de presión en los puntos de consumo, en sus lavabos, en sus fregaderos. Entonces, a lo largo del tiempo, obviamente un factor fundamental en esto ha sido el avance tecnológico, el avance de los sistemas eléctricos, el avance de los sistemas electrónicos. Se han podido diferenciar 3 tipos de sistemas que han ido, ya digo, que han ido cada vez mejorando su estructura, hablando en el aspecto tecnológico como tal. Los sistemas de bombeo, podríamos decir que uno de los sistemas más básicos es un sistema de bombeo con un interruptor mecánico, que todos sabemos que puede ser un presostato. Entonces, prácticamente lo que se hace es colocar una bomba, se coloca toda su tubería, de tal manera de que el control se le hace mediante un dispositivo mecánico, que generalmente es un resorte que se va deformando en función de la presión que se mantenga, que se obtenga en la línea de descarga, y de esta manera se alcanza una presión de operación, y una vez alcanzada esta presión, este dispositivo es como un interruptor que desconecta y apagaría la bomba. Entonces, como les digo, vendría a ser uno de los sistemas más básicos, convencionales, con poco agregado tecnológico. Entonces, todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, pero principalmente este sistema vendría a ser un poco con bastantes desventajas, se podría decir, porque no garantiza un control adecuado de la presión, que es lo que yo requeriría. A veces cuando se dimensiona de forma incorrecta, la bomba se dimensiona de forma incorrecta, la presión de la bomba podría dañar ciertos elementos del sistema hidráulico, por ejemplo, sellos de las llaves, sellos de las válvulas. Entonces, es un sistema que no ofrece muchas ventajas. Sin embargo, es usado porque también depende del tipo de edificación que ustedes vayan a suplir en la demanda de agua. Entonces, obviamente, para una residencia pequeña sería como que no sería muy lógico pensar en un sistema optimizado, en un sistema con alto agregado tecnológico en la parte electrónica. El segundo sistema prácticamente es un sistema que agrega un elemento adicional al que hablamos principalmente, que es lo que se denomina un tanque hidroneumático, que ya más adelante vamos a revisar un poco cómo trabaja un tanque neumático, qué parámetros son, qué tipos son. Entonces, a breves rasgos, el sistema hidroneumático o el tanque como tal es un elemento que va a permitir o va a suplir las caídas de presión, digamos, considerables o pequeñas del sistema. Entonces, el sistema hidroneumático no es más que es un recipiente que contiene 2 fluidos, uno que va a ser aire y otro va a ser agua. Entonces, de tal manera que al presurizar el agua, el aire, al ser un fluido compresible, va a disminuir su volumen, de tal manera que si yo le pongo un bloqueo en la salida, se va a mantener esta presión, de tal manera de que cuando yo libere este bloqueo, el tanque va a ser el elemento que suministre esas caídas de presión, de tal manera también que la bomba se va a ver menos afectada, porque va a ser menos veces solicitada para entrar en funcionamiento. Entonces,
como les digo, es una variación. Igual el control de este elemento será, usualmente es de igual manera por presostatos que controlan el punto de nivel, el set point que yo quiero dar en mi sistema. Y el objeto de estudio, el objeto de la conferencia que hemos tomado, finalmente es el sistema número 3, que es el sistema denominado de presión constante con caudal variable. Prácticamente este es un conglomerado de los otros sistemas. Utiliza, como mencioné, los dispositivos previamente los dispositivos que ya mencioné, las bombas, el tanque hidroneumático, pero adicionalmente incluye un elemento de control o varios elementos de control, de sensado y control. Entonces, prácticamente un sistema de presión constante ya es un sistema electrónico, ¿ya? Entonces, obviamente, con este agregado tecnológico me va a permitir controlar de una forma más idónea lo que es la presión o la presión que yo requiero en edificaciones ya de grandes magnitudes de 10, 12 pisos. Entonces, ese es el objeto de nuestro estudio. Los componentes principales de este elemento, de este sistema, como ustedes ven, está denotado por números. El grupo número 1, que generalmente es un grupo o un arreglo de bombas. Usualmente ya vamos a ver por qué ponemos 2 o 3 bombas en una configuración de paralelo. Prácticamente esa es la configuración, o sea, las bombas de suministro van a estar en una configuración de paralelo, ¿sí? El elemento número 2, que es el tanque hidroneumático, que aquí ya no va a ser un elemento de presurización, sino va a ser un elemento de compensación más que todo. Y el sistema número 3, que va a ser el sistema de alimentación eléctrica y control, que va a ser el elemento encargado de permitir el control de la presión de manera adecuada. Sí, entonces, antes de continuar, yo pienso que muchos de ustedes alguna vez hemos visto una bomba y hemos escuchado hablar de que cada bomba posee lo que se denominan curvas características. Las curvas características no son más que representaciones gráficas en el cual en el eje X está colocado la variable caudal, en el eje Y está ubicado la variable H, que es una altura de fluido, es una altura equivalente, y obviamente se han graficado en diferentes curvas que están en función del diámetro del impeller o del rodete de la bomba y otros elementos adicionales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, usualmente, uno de los principales parámetros que se utiliza para la selección de bombas es el caudal y la altura dinámica total. Adicionalmente a eso, vamos a ver son 2 parámetros adicionales más que me van a permitir englobar otros fenómenos que también ocurren en la bomba. La altura dinámica y el caudal prácticamente lo que me proporcionarían es la potencia hidráulica de la bomba, pero también tengo que evaluar otros conceptos que me van a permitir la operatividad y de que esta operatividad se realice de forma eficiente, que ese es el fin de la ingeniería, hacer un trabajo de forma eficiente, ¿sí? Entonces, prácticamente, para yo seleccionar o dimensionar una bomba, lo que tengo que hacer es evaluar todos los términos que están enfocados o que están presentes en una curva característica de la bomba. Entonces, empecemos con con la variable que está ubicada en el eje X, que es la variable de caudal, ¿sí? La variable de caudal, creo que todos sabemos lo que es un caudal. El caudal no es más que la variación del volumen con respecto del tiempo. Si hablamos en unidades, estaríamos diciendo que puede ser en metros cúbicos sobre hora, metros cúbicos por segundo, podría ser galones por minuto o litros por minuto. Son varias unidades de medida de lo que es el caudal. Entonces, una de las cosas más importantes es saber cuantificar este caudal, ¿sí? Nosotros siempre hemos aprendido de que cuando nosotros dimensionamos algo, siempre debemos considerar
el aspecto más crítico que podría presentarse en ese dispositivo como tal. Entonces, digamos, yo considero una edificación en la cual poseo 40 departamentos, más o menos con 4 puntos de servicio. Entonces, yo puedo decir que aproximadamente tengo 8 puntos de servicio, o sea, 8 puntos a los que yo debo suministrar un caudal de agua. Entonces, yo podría decir que obviamente el caso más crítico es de que en algún momento yo tenga que suministrar el caudal suficiente a esos 80 puntos de servicio, ¿verdad? ¿Qué implicaría esto? Que yo sobredimensionaría bastante mi bomba, porque suplir la demanda de 8 puntos de servicio es bastante complicado. Entonces, aparece este término que es el denominado caudal máximo probable, y que en su nombre prácticamente nos dice todo. Es el caudal máximo, que ya les dije, ¿no es cierto? El caudal máximo que yo podría obtener en una bomba es que yo tenga que suministrarle a los 80 puntos de servicio presentes en mi edificación. Sin embargo, aparece el término probable, que me permite evaluar cuál es la probabilidad de que estos 80 puntos de servicio sean utilizados de forma simultánea. Entonces, como ustedes ven, por un lado, tomo el caso más crítico, pero también tomo el lado probabilístico que me permitirá reducir esta cantidad, porque obviamente si yo considero únicamente el caudal máximo, estaría sobredimensionando definitivamente mi equipo. Entonces, bueno, la fórmula que ustedes ven ahí es tomada de la norma ecuatoriana de la construcción para sistemas hidrosanitarios. Prácticamente las normas de nosotros son una adaptación de normativas internacionales que se han ya determinado obviamente con procesos experimentales, con procesos estadísticos. Entonces han definido estas formas casi en entonces podría ser en varias normativas que he revisado, adaptan esta forma, que dice que el caudal máximo probable no es más que un K sub S, que sería un factor de simultaneidad por el sumatorio de los K sub I. ¿Sí? Los K sub I es un concepto bastante sencillo, es un valor tabulado que está en función del tipo de punto de servicio, o sea, o del elemento que yo voy a suministrar agua. Estos son prácticamente, en el aspecto residencial, vamos a encontrarnos con tinas, duchas, fregaderos, y el caudal instantáneo es este valorcito que tenemos en la parte superior, y es un caudal que está ya determinado, debió haber sido evaluado de forma experimental, debió haber sido de forma evaluada por procesos estadísticos, que por eso se han colocado en una norma como parámetro de referencia, ¿sí? Entonces, mi proceso, digamos que yo quiero dimensionar o calcular el caudal máximo probable en una edificación, prácticamente lo que mi proceso sería tener los planos arquitectónicos, y en los planos arquitectónicos empezar a hacer una contabilización de los elementos o de los aparatos sanitarios que yo voy a servir. Hacer una cuantificación, tendría que multiplicarlos por el K sub I correspondiente, el caudal instantáneo correspondiente, y la sumatoria de estos me daría ya el primer parámetro, que es el sumatorio de los K sub I. Ese sería el caudal máximo, como habíamos dicho, porque estoy considerando todos los puntos de servicio. Ahora tendría que considerar la simultaneidad. La simultaneidad realmente es un proceso, es un término bastante complejo de determinar. Una mala, digamos, estimación de este parámetro me podría generar graves complicaciones en mi sistema. Entonces, ventajosamente, de igual manera, existen muchas normativas, muchas instituciones que se han dedicado al estudio de esto, y entonces han definido una forma general de este factor de simultaneidad, ¿sí? El factor de simultaneidad, ustedes van a encontrar en varias referencias, van a encontrar como esta fórmula que ustedes ven, 1 sobre raíz de n menos 1, ¿sí? Esa es la forma general que ustedes van a encontrar. Sin embargo, la normativa ecuatoriana agrega este término adicional, que para mi forma de ver es un término que le hace un poco más conservador mi cálculo, ¿sí? Este parámetro que ustedes ven, 1 sobre raíz de 1, está graficado aquí en la gráfica mostrada.
Entonces, me genera un valor muy bajo, realmente. Cuando los aparatos servidos son bastante elevados, como ustedes ven, va habiendo una convergencia, un límite de este valor, y es un valor realmente muy bajo. Llega a valer del 0,9 a 0,8. Entonces, la normativa ecuatoriana ha hecho este parámetro un poco más conservador, de tal manera de que se ha considerado el tipo de edificación que yo estoy analizando. Entonces, obviamente, para oficinas residenciales, hoteles, hospitales y de tipo académico y cuarteles, que obviamente está relacionado con la cantidad de habitantes que yo voy a tener en esas edificaciones. Entonces, si agrega este parámetro adicional que ustedes ven aquí, que es F, más la expresión matemática que está aquí, y lo que hace es incrementar este factor. Ustedes ven, este sería con F igual a 4, el azul, el celeste que estoy mostrando. Entonces, este parámetro le hace un poco más conservador. Y adicionalmente, las normativas establecen de que si el cálculo de esto me da por en debajo de un valor de 0,2, el mínimo valor que yo debería tomar es 0,2. Entonces, como ustedes ven acá, dice el factor de simultaneidad está en un rango de valores de 0,2 a 1. Como les dije, la metodología de esto sería cuantificar el número de aparatos servidos, multiplicarlos por el caudal instantáneo, afectarlos por el factor de simultaneidad y yo tendría el caudal máximo probable, que ya sería uno de los primeros parámetros para la selección de una bomba, ¿sí? Listo. El otro parámetro que yo necesito para seleccionar una bomba es el denominado el Total Dynamic Head, o la carga dinámica total. Prácticamente, esto no vamos a enfocarnos mucho porque no es más que expresiones matemáticas, pero la idea de esto, de calcular la carga estática dinámica, la carga dinámica, no es más que evaluar dos componentes existentes en las instalaciones hidráulicas, lo que es el componente estático y lo que es el componente dinámico. Estático prácticamente se refiere a la configuración de la edificación. En este caso, bueno, aquí tengo un ejemplo entre dos tanques, esto se aplicaría de igual manera a lo que es la edificación. Pero prácticamente los componentes estáticos serían las cotas que se muestran en las gráficas como tal. Estas gráficas que muestran aquí serían los componentes estáticos de un sistema. Entonces, como ustedes ven, lo que muestro aquí es los dos tipos de succiones, los dos únicos tipos de succiones que yo tengo en un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico puede tener o bien succión positiva o bien succión negativa, ¿sí? No puede existir ningún otro tipo de configuración, ya les voy a decir por qué me estoy haciendo acotación en esto. Prácticamente la succión negativa va a ser considerando el eje de referencia o la línea de referencia de la bomba y compararla con el nivel de fluido. Entonces, generalmente un sistema con presión negativa, con succión negativa, consistirá en una cisterna en el cual ustedes del cuarto de máquinas o las bombas están instaladas por encima de este elemento, ¿sí? Entonces, eso me diría que este sistema tiene una succión negativa. Una succión positiva me quiere decir que la altura del fluido está por encima de la línea de referencia de la bomba. ¿Cuándo tengo yo este caso? Cuando yo, por ejemplo, aledaño al cuarto de máquinas, al mismo nivel de cota, construyo mi cisterna, ¿sí? Entonces, aquí es importante, como les dije, cuando ustedes hacemos un diseño de una edificación, es muy importante tener una participación activa con las otras disciplinas, con las otras personas, los otros profesionales encargados de un proyecto. ¿Por qué? Porque de la experiencia que tengo he podido encontrar algunas complicaciones con las cisternas. Si ustedes, por ejemplo, hacen una succión negativa, implica que sus bombas la van a colocar y prácticamente la succión, el tubo de succión tendrá que atravesar la losa hacia abajo y yo garantizaré que mi succión está de forma negativa. En eso no hay ningún problema siempre. Sin embargo, si yo hago una succión positiva, o sea, yo le pongo aledaño al cuarto de bombas, le pongo la cisterna, yo debo garantizar que la toma de agua de la cisterna deben estar ubicadas en la parte inferior de las cisternas. No tendría ningún sentido colocar las tomas en la parte superior,
Porque si ustedes ven, yo ubico en la parte superior, de igual manera, tendría que generar un tubo en forma de U, que me complica ya la definición de carga estática de succión o carga dinámica, carga estática de succión positiva o succión negativa. ¿Sí? Entonces, incluso los proveedores de bombas son muy enfáticos en decir los tipos de sección, los tipos de succión. Y incluso yo alguna vez encontré en un manual que se prohibía un tipo de succión en la cual las tomas estén en la parte superior. Entonces, eso es muy importante. Debería haber un sistema de coordinación entre las ingenierías para evitar, porque usualmente lo que se hace es las bombas es lo último que se instala, se puede decir, ¿sí? Las bombas se dejan como parte final del elemento. Entonces, prácticamente, cuando uno llega a querer hacer una instalación, tiene que adaptarse a lo que ya está construido. Entonces debería haber una coordinación global de esto para garantizar de que realmente se cumplan. Solo existen dos tipos de succiones, positiva y negativa. Entonces, cuando ustedes analizaban, no sé, en la universidad revisábamos, nosotros pienso que debemos de acordarnos de lo que era la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli era una ecuación de balance energético. Ustedes saben, la energía es una cantidad que en términos termodinámicos se conserva, la energía se conserva, ¿sí? Entonces, adicionalmente a estos componentes, que ustedes les dije que serían los componentes estáticos, porque son de la geometría, están los componentes dinámicos, como son la carga por velocidad, que prácticamente sería la energía que ustedes requieren para darle al fluido cierta velocidad, es decir, o entregarle energía cinética como tal. Obviamente, la energía cinética, ustedes recordarán la típica fórmula, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad va a ir variando en la tubería en función de que vaya atravesando cada una de ellas. Entonces, de ahí viene el asunto del componente dinámico, que este parámetro implica una componente estática más una componente dinámica. Adicionalmente a eso, se debe considerar cargas por presión. Las cargas por presión se deben considerar únicamente cuando sus tanques, ya sea el de reserva o el de almacenamiento, el de reserva o el de suministro, tengan presiones diferentes de la atmósfera. Es muy usual en varios sistemas construir las cisternas de forma atmosférica. O sea, yo no construyo una cisterna hermética que esté totalmente cerrada y a la cual presurizo. Generalmente se construyen atmosféricas con apertura a la atmósfera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en sistemas de calentamiento centralizado, ustedes usualmente se ubican tanques en la parte superior, en la terraza, se ubican tanques que trabajan obviamente a una presión mayor que la atmosférica. Son tanques cerrados, son recipientes de presión. Entonces, cuando ustedes van a bombear desde su cisterna un tanque, por ejemplo, en el que van a calentar agua, ustedes deben considerar esa carga adicional por la presión que está en la parte superior. Es como que ustedes tratan de subir su fluido, pero obviamente por la presión que tiene el tanque de reserva superior, les va a complicar ese ingreso al sistema, entonces al tanque. Entonces ustedes obviamente deben considerar esa carga como un adicional al trabajo que debe ejecutar la bomba. ¿Sí? Ya. Listo, entonces ahí estaban, ya habíamos hablado, tendríamos los componentes estáticos y los componentes dinámicos. Un componente dinámico muy importante en lo que es el TDH es el friction head o las cargas por fricción. El friction head no es más que la carga o la presión que mi bomba debe suministrar para suplir las pérdidas por efectos de fricción y por cambios de velocidad. Entonces, en un sistema hidráulico yo tengo tubos, ¿no es cierto? Tubos de diámetros diferentes, de materiales diferentes. Entonces, de estos tubos, el fluido al transportarse por medio de estos tubos va perdiendo carga, entonces se va perdiendo presión, existe una pérdida de presión, y estos son los que se consideran las pérdidas mayores. Las pérdidas mayores es dado por la fricción que existe entre el fluido y el material. Consideren que los materiales siempre van a presentar una rugosidad. Una rugosidad.
Entonces, este efecto de la rugosidad le va a mermar energía. Entonces, el fluido va a perder energía, va a perder presión, y obviamente quien debe suplir eso en un instante debe ser la bomba, como tal. Y el otro efecto, que serían las pérdidas menores, que serían principalmente en accesorios hidráulicos, y que el principio es un poco diferente porque se produce una pérdida de presión, principalmente por los cambios de velocidad, ¿sí? En un codo, por ejemplo, yo estoy en un codo a 90 grados radio corto, yo le produzco un giro muy brusco al fluido, de tal manera que disminuyo la carga, pierdo presión en ese codo. Adicionalmente a eso, sabemos, hay varios accesorios, hay tubería, hay válvulas check, válvulas de bola, válvulas esféricas. Entonces, todos estos elementos producen un cambio en la velocidad, ya sea en dirección o en magnitud, y provocará una pérdida. Ahora, ¿por qué me enfatizo un poco en esto? Porque yo he revisado varias normas y generalmente no se emite un criterio para estimar este valor. De la experiencia que manejo, he visto en algunas memorias de cálculo que muchas personas consideran un porcentaje, digamos, de la altura dinámica total, consideran la pérdida, un 5 o 10%. Sin embargo, ninguna norma se ha atrevido, digamos, si cabe el término, a dar un criterio que establezca un porcentaje de pérdidas en función de una tubería. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, las pérdidas se calculan de forma matemática y existen muchas variables involucradas en este cálculo. Existe un factor F, la longitud de la tubería, la velocidad y el diámetro de la tubería. Entonces, obviamente, al tener este número elevado de variables, sería muy complicado hacer una estimación. Lo que sí podemos decir es que prácticamente las cargas, las pérdidas, son función de la velocidad. Entonces, por ejemplo, la norma ecuatoriana de la construcción sí da un criterio, digamos, una referencia para este parámetro. Entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, que la velocidad de diseño debe fluctuar entre 0,6 y 2,5. Y también me dice un diámetro óptimo de 1,2 metros por segundo. Entonces, es obvio que 1,2 metros por segundo es una velocidad bastante baja. Entonces, de ahí que esa velocidad me produciría una pérdida, sí, obviamente, si evalúo únicamente con relación a la velocidad, me daría pérdidas bastante pequeñas, ¿no es cierto? Si manejo velocidades pequeñas. Y obviamente hay otro parámetro que es el diámetro, que me daría la idea de que si yo, mientras más la tubería la haga de mayor diámetro, yo voy a tener menores pérdidas. A mí siempre me interesa tener menores pérdidas, ¿sí? Y aquí de la mecánica de fluidos podemos ver el típico o el conocido, el factor de fricción, que depende de varios parámetros, y uno de ellos es el número de Reynolds. El número de Reynolds, recordarán, es un número adimensional que definía tres zonas en el flujo de un fluido, que era la zona de régimen laminar, la zona de transición y la zona de régimen turbulento. Entonces, este factor de fricción prácticamente era calculado dependiendo del número de Reynolds. Si el Reynolds estaba en sector laminar, la ecuación era bastante sencilla porque prácticamente era una recta y yo calculaba F como 64 sobre el número de Reynolds. Mientras que en la parte de turbulento tenía que aplicar un concepto más se puede decir, con matemáticas un poco más compleja, ¿sí? Y prácticamente lo que yo les muestro aquí es la ecuación de Colebrook, que prácticamente me permite calcular el parámetro F en función de otros términos como son K, que es la rugosidad relativa. Recordarán que yo les decía que la rugosidad es una función del material. Un material obviamente de acero galvanizado tendrá mucho más rugosidad que un tubo de PVC. Entonces, de estos parámetros también depende. Si ustedes de pronto se les complica esta ecuación, porque como ustedes ven, la raíz de f está a ambos lados de la ecuación, prácticamente yo no puedo despejar.
Entonces puedo acceder a lo que es el diagrama de Moody, que es un método aproximado, que igual está en función del número de Reynolds y me dará. Algo que alguna vez tuve la oportunidad de revisar es esta línea del tubo liso. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, el PVC tiene una rugosidad relativa bastante baja, cercana a cero. Entonces, pero no implica una rugosidad relativa cercana a cero, no implica que no exista fricción como tal. Entonces, prácticamente ustedes ven que toda esta línea depende del número de Reynolds. Entonces, si bien sería baja, pero no podríamos decir que por estar utilizando tuberías de PVC, las pérdidas por fricción son nulas, ¿sí? Entonces, pienso que vale la pena esta aclaración, porque esta ecuación es conocida la ecuación de Darcy-Weisbach, esta es la ecuación de Colebrook y este es el diagrama de Moody. Entonces, hay mucha investigación, mucho trabajo enfocado al cálculo de este parámetro, ¿sí? Entonces, como que no estaría, para mi criterio, no sería muy ingenieril estimar un valor. Y además consideremos que tampoco ninguna norma me ha dado un parámetro para dimensionar esta pérdida. El otro parámetro, las pérdidas menores, como les dije en accesorios, una fórmula bastante sencilla, velocidad al cuadrado sobre 2g por un factor k, que depende del tipo de accesorio. Prácticamente son valores tabulados, son valores que son proporcionados, si bien por el proveedor del elemento que está fabricando, existen libros que poseen estos valores. Prácticamente es un proceso de contabilización y evaluación, no es nada complejo, pero lo que yo sí les recomendaría es basarse en varias referencias. Por ejemplo, si yo veo este elemento de aquí de codo a 90 grados, esta referencia me da que el K de fricción, el factor de resistencia, es 0,9, mientras que en la parte de acá me está dando un 1. De pronto, en un elemento no podría ser tan significativo, 0,9 a 1 casi es lo mismo, pero consideren que en un sistema hidráulico puedo tener más de 50, 100 codos, entonces una pequeña discrepancia en esto podría implicar un cálculo, un error más grande. La suma total de las pérdidas menores más las pérdidas mayores me va a dar lo que es las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción, una vez que yo haya evaluado eso, como les dije, haya evaluado mi componente estático, mi componente dinámico, yo lo que siempre voy a tratar de construir es la curva del sistema. La curva del sistema me va a dar todo el rango de operaciones que yo requiero para mi sistema, mi construcción, mi sistema hidráulico, es lo que yo tengo, es la información. Entonces, prácticamente esto es la información del sistema hidráulico, los accesorios, las válvulas, todos estos elementos me darían esta gráfica. Debo superponer con la curva de la bomba y encontrar un punto que me garantice una condición más crítica como tal. Entonces, tiene una tendencia cuadrática, o sea, la variación es cuadrática. Ustedes saben que el caudal es velocidad al cuadrado. Estos dos términos de acá implicaban velocidad al cuadrado. Los dos términos estaban relacionados con la velocidad al cuadrado. Y prácticamente eso sumado más la carga de velocidad, más los componentes estáticos que son por la geometría, por la altura de mi edificación, me daría una tendencia cuadrática. Entonces la idea sería buscar un punto de intersección de la curva con una bomba. Y encontraría este punto que están aquí. Y podríamos decir que en primera instancia ese podría ser el punto de operación de la bomba como tal. Sin embargo, hay dos efectos adicionales que ustedes deben considerar. Entonces, creo que todos alguna vez bueno, muchos diré, hemos visto hervir el agua. Prácticamente nosotros, la única forma que hemos hecho hervir agua, o bueno, de pronto otros han visto la otra forma que existe, es elevando la temperatura. Ustedes ponen una olla de agua en su cocina y prácticamente al alcanzar una temperatura de saturación, empieza a desprender las burbujas, ¿no es cierto? Que es el cambio de fase que se produce del estado líquido al estado gaseoso.
Otro, me permiten un momentito, voy a compartirles la otra pantalla. Entonces, otro método que existe para generar un cambio de fase en el agua es reduciendo la presión. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar un pequeño video que me va a mostrar cómo el disminuir la presión de una cantidad X de agua va a generar que esta cambie de fase a baja temperatura, a la temperatura normal. Entonces, prácticamente lo que se está viendo ahí es un elemento, estamos poniendo una cámara de vacío. Entonces, con esta bombita de aquí yo estoy extrayendo todo el aire interior y de tal manera de que estoy produciendo una condición que el fluido cambie de fase, ¿sí? Entonces ya vamos a ver de inmediato cómo esta cantidad de agua empieza a cambiar de fase. Entonces, en una bomba hidráulica, al igual que en una turbina, es muy probable que si ustedes no consideran las condiciones de la instalación y los requerimientos del fabricante, ocurra este proceso, que es la generación de burbujas en el paso de la bomba por el rodete, ¿sí? Entonces, voy a compartir nuevamente la presentación. Ya, ya. Entonces, ya vimos que puedo hervir agua o puedo cambiar de fase el agua a baja presión. Precisamente eso es lo que sucede en un rodete. Consideren lo que les había dicho antes, que todo es un cambio energético. En un rodete, cuando el fluido ingresa, atraviesa lo que se llama bueno, se llama el pump eye, o sea, traducido sería el eje, el ojo de la bomba. Existe un cambio energético. Se tiene que transformar la energía de flujo en energía cinética. De la ecuación de Bernoulli, si yo mantengo las condiciones de niveles de altura, entonces este cambio de energía cinética debe verse reflejado en una disminución en la energía de presión. Entonces, como ustedes ven aquí, esta sería la tendencia que tiene la presión al atravesar lo que se llama el ojo del rodete. Entonces, como ustedes ven, existe una disminución sustancial. Entonces, al haber esta disminución de presión sustancial, lo que sucede es de que se puede dar la opción de que pase lo que vimos en el video, de que empiecen a formarse burbujas en el fluido, y uno de los principales efectos de la implosión de estas burbujas es la cavitación. La cavitación es un efecto hidráulico, un fenómeno hidráulico de gran coyuntura que implica demasiados estudios. Hay mucha gente que se ha dedicado bastante tiempo a, a evaluar este parámetro de tal manera que se pueda entender primero para después poderlo evitar. Ya, entonces, en la selección de bombas, uno de los parámetros principales para evitar este efecto de que el agua cambie de fase por baja presión y produzca cavitación es este parámetro que está mostrado como título. Es el NPCH. El NPCH, que sería la, el Net Positive Suction, que me daría una idea de cuál es la altura que yo debo darle en la succión para que no exista este proceso. O sea, que no se disminuya por lo que es, no se disminuya por debajo de la presión de vapor. ¿Sí? Entonces, prácticamente el NPCH es un parámetro que depende del tipo de succión. Nuevamente enfatizo que solo hay dos tipos de succiones, succión positiva, succión negativa. Y prácticamente es una suma, ya sea sí, suma algebraica o resta de lo que son varios componentes. Uno de ellos es la presión atmosférica, la carga, esta LH, que sería la carga estática de succión,
que difiere en los dos tipos de sistemas. El vapor de presurización a la temperatura de operación. Usualmente ustedes pueden considerar la temperatura ambiente, 20 grados, o incluso menor, porque ustedes consideren que esto está almacenado en una cisterna. La temperatura de una cisterna tranquilamente puede bajar por los 10 grados. Entonces, de todas maneras, este parámetro no es tan significativo con la temperatura, pero es un parámetro que se considera. Y las pérdidas en la tubería de succión. Nuevamente, estamos relacionando lo que son las pérdidas por fricción para el cálculo del NPCH. Muy importante entender por ejemplo, existe una recomendación que en la tubería de succión ustedes deben colocar la menor cantidad de accesorios y deben colocar la menor cantidad de longitud. O sea, deben hacerle lo más corta posible y colocar la menor cantidad de accesorios. Obviamente, dentro de los accesorios primordiales o fundamentales de una succión van a estar lo que es la válvula de pie con su canastilla. Por cuestiones de mantenimiento siempre tendrán que colocar una válvula de apertura. Tranquilamente puede ser una válvula esférica. Entonces, pero ustedes siempre deben garantizar que aquí se produzca la menor longitud con la menor cantidad de accesorios. Con estos parámetros evalúa el NPCH, a ese NPCH que es de mi sistema, o sea, es evaluar mi cisterna, mis condiciones de la cisterna, las condiciones de longitud, qué tanto voy a separarle de la pared de la cisterna, o sea, las consideraciones geométricas del sistema. Se desprende con este cálculo lo que se llama el NPCH disponible o el available. Generalmente está como NPCH-A de available, ¿sí? Es el disponible. Es lo que yo dispongo en mi instalación. Y este NPCH requerido no es más que el NPCH proporcionado por los fabricantes. El fabricante es el encargado de proporcionar este NPCH. Yo quiero evitar la cavitación con el cálculo del NPCH, debo garantizar que el NPCH admisible debe ser mayor que el NPCH requerido. Si yo garantizo esto, yo voy a decir que mi bomba no va a tener problemas de cavitación. Con esto yo le garantizo vida útil en la operación. Finalmente, ya habíamos visto que necesito caudal, lo calculamos con la fórmula de caudal máximo probable, calculamos la altura dinámica total, calculamos lo que es el NPCH, y algo que yo debo también siempre evaluar es la eficiencia de este dispositivo, ¿sí? El rendimiento. Recuerden, quiero hacer una instalación con la máxima eficiencia, de tal manera de que yo garantice de que mi dispositivo está trabajando dentro de la zona de lo que se denomina el Best Efficient Point, la zona de mejor eficiencia. Generalmente las bombas están en una eficiencia o un rendimiento máximo de 80%. Sin embargo, a diferentes condiciones de caudal y altura van disminuyendo. Entonces, como ustedes ven en esta diapositiva, en esta parte central estará la zona de máxima eficiencia. Estas líneas que ustedes ven aquí son las líneas de isoeficiencia. Todas estas líneas tienen la misma eficiencia, es decir, este punto tiene 76%, al igual que este punto de acá. Se compensa, se puede decir, lo que pierde en caudal gana en altura para mantener lo que es la potencia hidráulica, mantener el rendimiento. Y como vemos aquí, hay un punto de 50% que estaría en estas condiciones, que sería a una altura bastante amplia, con un caudal bastante bajo, o en el otro extremo, que sería prácticamente un caudal alto con baja altura dinámica. Yo tengo aquí la curva del sistema que había determinado mediante el cálculo de cargas estáticas, pérdidas, y tengo las curvas de la bomba, que son estas que están numeradas con 9, 5, 9, que están relacionadas a lo que es el diámetro del rodete como tal. Y las potencias que yo manejo, ¿sí? Entonces ustedes ven, esta es la línea de 3 HP, por acá está la línea de 5 HP, 7, 5, la línea de 10 HP. Entonces, con esto me permite seleccionar. Usualmente esta es la potencia del motor que yo voy a utilizar, el motor eléctrico. Generalmente yo dimensiono un sistema motobomba. La bomba como tal es solo el dispositivo que convierte la energía mecánica en energía hidráulica, mientras que obviamente para convertir eso necesitaremos un motor eléctrico. Entonces realmente estoy seleccionando un conjunto moto-bomba. ¿Sí? Entonces, con eso yo habría
concluido lo que es el proceso de selección de lo que es las bombas. Les había dicho que en este tipo de sistemas es muy usual utilizar bombas en paralelo, con la siguiente consideración. Cuando yo tengo sistemas hidráulicos, eh, una configuración en paralelo me dará una ganancia en caudal. Entonces yo puedo dimensionar bombas de menor potencia con un uso parcial del caudal. Digamos, yo dimensiono, hago mi cálculo y me salió 300 galones por minuto. Entonces yo puedo, si coloco tres máquinas totalmente similares en características de potencia, diámetro de rodete, yo puedo dividir de forma normal, dividir los 300 a tres bombas simples de 100 galones por minuto. ¿Sí? Entonces, generalmente una bomba centrífuga me permite obtener grandes caudales y bajas alturas dinámicas, ¿sí? Entonces, si yo fuera el caso si yo fuera el caso que yo requiero una bomba con altos caudales y altas alturas dinámicas, entonces yo podría pensar en una bomba multietapas, que al mismo tiempo, o sea, yo podría hacerla como una doble configuración, que estén en paralelo, y también para ganar en altura podría poner una bomba multietapas, que eso usualmente lo que se hace es alinear en un mismo eje tres rodetes de las mismas características, de tal manera que se genere un aumento en presión, ¿sí? De ahí que viene el otro arreglo de bombas. Ustedes usualmente no se colocan bombas en serie, lo que se hace es colocar con el mismo motor, utilizar tres rodetes para generar esta configuración, haciendo en esto una ganancia en altura. ¿Sí? Obviamente estos son parámetros que dependen de mi análisis, que dependen de mi sistema, de mi edificio que estoy analizando. Entonces, todas esas consideraciones deben llevarse a cabo. Como ustedes ven, eh, estos parámetros me permiten determinar una potencia como tal, una curva de potencia. Me permiten decir, esta es la curva de 7.5, corta aquí, entonces más o menos esta bomba en este punto rojo que estoy analizando necesitaría una bomba de 7.5 HP. Cuando yo hago una estimación, como las que les estima, cuando yo hago una estimación considerando todos los parámetros que había nombrado anteriormente, yo no tendría la necesidad de decir que por factor de seguridad puedo movilizarme a una potencia mayor. Y consideren que las líneas de potencia no están, ¿cómo les puedo decir? No están en la misma línea. Entonces yo, por ejemplo, si me paso a la línea de 10 HP, estaría dando diferentes condiciones de altura, por ejemplo. Entonces, con respecto a este punto, podría mantener el caudal, pero estaría generando más presión. Ya les había dicho que si yo genero más presión, simplemente puedo averiar elementos funcionales de mi sistema. Entonces, este factor de seguridad que muchas personas, a mi criterio, usan por de pronto la no estimación real de las pérdidas, debe ser tomado muy en cuenta, porque consideren 7.5 HP, de 7.5 a 10 HP son 2.5 HP. Y bueno, podríamos decir es un valor no muy alto, es un factor de seguridad que no pasa ni el 30% de la potencia calculada, pero vamos a ver las implicaciones que esto tendría principalmente en el consumo de energía. Entonces, el análisis adecuado de esto me permitirá tener ciertas ventajas que ya vamos a ver a continuación. Listo. Había hablado en primera instancia de un tanque hidroneumático. Un tanque hidroneumático, les había dicho que prácticamente es un elemento, un recipiente que contiene dos tipos de fluidos, principalmente aire y el otro es agua. Entonces aprovecha dos propiedades de estos fluidos. El uno en el aire es la compresibilidad, mientras que en el agua es la incompresibilidad, ¿sí? Entonces mi bomba lo que hace es ingresar agua a presión a este sistema, de tal manera que el aire contenido en este recipiente se comprima. Y que cuando se genere un bloqueo, digamos, porque ya se alcanzó la presión de operación, esta presión se mantenga en el caso de que haya una caída pequeña de presión. Por ejemplo, yo estoy en mi departamento y solo abro la válvula para lavarme las manos por un periodo de unos
de 1 minuto, podría decir. Bueno, ahorita tenemos que ser más cuidadosos en eso, pero en otros aspectos podría ser que esa caída de presión va a ser muy pequeña, ¿verdad? Entonces el tanque hidroneumático, ¿qué va a pasar al retirar el bloqueo? Prácticamente lo que va a pasar es que el aire se va a expandir y va a mantener. Lo que le hace es quitarle tiempos de arranque a la bomba. Ya vamos a ver por qué quitarle tiempos de arranque a una bomba es importante. Como como todo buena ingeniería, tendríamos que al menos estimar un valor adecuado del volumen de ese tanque. Yo puedo poner cualquier tanque, pero existen parámetros para dimensionarlo como tal. Existen muchos investigadores que se han dedicado a cuantificar este volumen y esta es una de las fórmulas más utilizadas, incluso se han utilizado en manuales técnicos de proveedores de bombas a nivel mundial, entonces vale la pena tomarlo en cuenta. Y prácticamente lo que hace esta bomba es considerar el delta P que yo le voy a dar en mi línea. Entonces yo necesito tener en mi línea 100 PSI de presión y bueno, quiero que se prenda la bomba cuando al abrir todos mis puntos de consumo generen una caída de presión de 20 PSI. Entonces aquí está este asunto, ese diferencial. Y obviamente estará relacionada principalmente con el arranque, del número de arranques de la bomba. Como les digo, este elemento va a aliviar el trabajo de la bomba, le va a permitir que la bomba descanse un poco más cuando existan caídas de presión bajas, ¿sí? Listo, entonces prácticamente es una relación matemática. Estos ciclos por minutos están dados por la potencia de la bomba. Esto es una tabla extraída de igual de la norma ecuatoriana de la construcción, en la parte hidrosanitaria, en la que establece digamos, el número de ciclos máximos por hora que debería tener una bomba en función de una potencia. Sí, listo. Existen dos tipos de tanques hidroneumáticos. Existen los que son con el fluido, o sea que existe un contacto entre los dos fluidos directo. Generalmente estos tanques necesitan de un elemento adicional que es un compresor para suplir cualquier fuga de aire que es muy común. Entonces, cuando ustedes si algún rato ven un tanque hidroneumático de estos, van a verle que tiene un compresor al lado, que es el que le suple la pérdida de aire. Y adicionalmente, en sistemas hidroneumáticos, o sea, no de presión constante, en donde el tanque hidroneumático es el principal elemento para suplir la caída de presión, van a ser de gran tamaño. Generalmente son construidos en acero, hay también construidos, ahora lo están haciendo en fibra de vidrio. Sí, en fibra de vidrio, pero los de acero, por ejemplo, como existe contacto directo entre el aire y el agua, tiene problemas de corrosión. Y hacerse un tanque de estos de acero inoxidable es totalmente costoso. El acero inoxidable es costoso, una relación de 4:1 al acero común, ¿no es cierto? Al acero tradicional. Y entonces, obviamente, fabricar uno de estos en acero inoxidable sería muy costoso. De ahí que nace que estos tanques también una forma de reconocerlos que no tengan o sea, que los fluidos están en contacto, es de que tienen un denominado ánodo de sacrificio que va a contrarrestar los efectos de la corrosión. Mientras que los actuales, que son tanques ya un poco de menor tamaño, que funcionan en los tanques en los sistemas de presión constante, son ya separados por una membrana. Entonces la membrana va a contener al agua y el aire va a estar en contacto con el tanque. Esa membrana es bastante resistente a esas condiciones. En condiciones normales debería trabajar al menos unos 5 hasta 10 años. O sea, son elementos ya construidos para tener esa carga de estarse, digamos, inflando y desinflando para mantener la presión en el sistema. Ya. Finalmente, y una de las partes más importantes y lo que le caracteriza al sistema de presión constante, les había dicho que es la parte electrónica como tal. El sistema de control de estos sistemas es bastante, bueno, ya a nivel electrónico considero que debe ser mucho proceso investigativo, pero ahora ya la aplicación es prácticamente ya, es como de aplicar. Prácticamente estos sistemas se venden, se programan y son, como decir, utilizados. Ya no es que se tiene que programar para un equipo en específico, existe ya un controlador como tal.
Entonces, a breves rasgos, el sistema de control prácticamente consta de un sensor de presión, un sensor y transductor de presión, que es el que le va a dar la señal a lo que se denomina el control, al controlador que en su interior contiene un control PID. Un control PID es digamos, un dispositivo de control que me va a permitir esa condición de generar la presión constante. Yo seteo que en mi línea, en mi sistema, debo mantener una presión de 120, de 100 PSI. Entonces, este elemento va a ser, el controlador va a ser el que le da esa característica. Es el que va a accionar los diferentes elementos para mantener esa señal. En este caso, sería la salida de este sistema, lo que yo tendría aquí, los 100 PSI. ¿Cómo logro eso? Prácticamente, cuando ustedes tienen un sistema sin control PID o sin control, sin un sistema neumático sin control electrónico, pasa que yo a las bombas siempre les arranco a su máxima velocidad, generalmente 3.500 RPM, 3.200 RPM. Entonces, este arranque brusco, podríamos decir, este arranque a las máximas de RPM, genera condiciones adversas de trabajo, condiciones tanto mecánicas como eléctricas, de tal manera de que esa falta de control implica muchas cosas en gasto energético y en cuestiones de desgaste en el elemento. Entonces, yo lo que necesito es, y obviamente para efectos de control, arrancar una bomba a sus máximas RPM va a complicar el asunto. Entonces, yo, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito arrancar la bomba de una forma controlada. Entonces, una de las formas de hacer esto es utilizar lo que se denomina el variador de frecuencia. El variador de frecuencia empezará a girar el motor eléctrico, que obviamente está conectado al rodete de la bomba. Va a empezarle a girar en función de la presión que yo necesite. Si yo únicamente abro una llave para lavarme las manos, la caída de presión que va a censarme mi sensor y mi sensor y transductor va a ser realmente baja. Entonces, se compara el error. Yo había seteado 100, si digamos queda 98, se compara el error y resulta que el variador es el encargado de calcular si yo a este elemento tengo que arrancarle, digamos, a unas 700 RPM. No le arranco a las 3000 RPM como tal. Empieza a existir más consumo de agua, digamos, empieza en horas pico, la gente se empieza a bañar en horas de la mañana, se empiezan a abrir varias duchas como tal, se empiezan a utilizar los inodoros. Entonces, el sensor detecta, envía la señal al controlador, el controlador calcula cuál es la frecuencia que yo debo darle y eleva las RPM. Obviamente, si ya tengo un punto de consumo extremo, digamos, un consumo elevado, tendré que arrancar la siguiente bomba y si tengo a un consumo aún mayor elevado, tendré que arrancar el número de bombas que tengo. Usualmente se suelen colocar de 2 a 3 bombas, entonces supongamos que 3 bombas sería para un edificio de bastante demanda. Entonces, el variador de frecuencia con la ayuda del sensor es el elemento que me va a dar esta característica. Entonces, ese arranque que yo le doy a las bombas me da una condición que le hace característica a estos sistemas, que disminuye el consumo energético. ¿Por qué? Porque cuando yo arranco un motor eléctrico, necesito una intensidad de corriente mucho más amplia en el arranque que ya en mantenerle operativo. Entonces, obviamente, con este variador de frecuencia, elimino ese pico de tal manera que yo puedo garantizar de que mi arranque primero es suave, no es brusco. Estructuralmente en la bomba se generan menos componentes de presión, menos componentes de esfuerzo y ahorro energía. ¿Ya? Entonces, finalmente estoy en esta diapositiva en la que yo presento las ventajas, lo que yo ya les había dicho, el ahorro energético es notable porque con este variador de frecuencia yo logro eliminar los picos de arranque de los motores como tal, ¿sí? Entonces, y generalmente en el proceso también, porque yo logro optimizar el caudal que requiero para obtener la presión que me están demandando, ¿sí?
Reducción del costo de mantenimiento, como les dije, cuando ustedes arrancan una bomba a las 3.500 RPM, es notorio el nivel de vibración y ruido que se genera en una bomba. Entonces, en este tipo de sistemas, al hacer un arranque variando la frecuencia, va variando de 700 a 1000, 1500 y obviamente cuando ya exista mayor demanda, llegará a las 3500 RPM, se elimina notablemente este proceso. Si bien cuando ya arrancan 3 bombas se puede percibir ya un nivel de ruido mucho más alto, se puede percibir un poco más de vibración, pero esto elimina. Entonces, ese arranque le somete a menos esfuerzos a todo lo que es la estructura de la bomba y entonces no tienen que invertir mucho en mantenimiento. Adicionalmente, estos sistemas tienen programado un sistema de secuencia. Entonces, puedo tener 3 bombas de arreglo, 3 bombas en paralelo. Entonces se programa el número de horas que yo quiero mantener funcionando a la bomba como tal. Entonces, existe una bomba principal, secundaria 1 y digamos otra bomba secundaria 2. Al paso de estas 2 horas, el sistema automáticamente empieza a conmutar la principalidad de las bombas, ¿no es cierto? Le empieza a hacer, digamos, a la segunda bomba le hace principal. Si la primera bomba estaba trabajando, le manda como bomba auxiliar número 2 y a la otra vuelve a convertirse en bomba auxiliar número 1. Entonces le da esta secuencia de trabajo de tal manera que le da mucha más operatividad al sistema. Ya dije, bajas vibraciones en arranque y operación. Y uno de los parámetros muy importantes es la disminución del golpe de ariete. Ustedes han escuchado el golpe de ariete. Es un proceso, es un fenómeno hidráulico de sobrepresión. Como les digo, todo es transformación de energía. Generalmente se produce cuando existe una apertura o una disminución brusca de lo que es el caudal. De tal manera de que, obviamente, si yo estoy bombeando, consideren un dispositivo, una bomba de 10 HP, estoy bombeando a 3500 RPM, está generando una gran cantidad de energía cinética al fluido, le está transfiriendo bastante energía cinética. Si yo bloqueo de forma automática, paro este sistema de forma brusca, prácticamente toda esa energía cinética se convierte en energía cinética cero. Entonces, por la conservación de energía se tiene que ver reflejado en un incremento de otro tipo de energía. Y es precisamente el incremento en la energía de presión. Se presuriza el sistema de sobrepresión que le llama el golpe de ariete, encontrará el punto más débil y ahí por ahí podrá causar daños bien graves. Eh, Existen videos realmente de la fuerza que tiene, digamos, de la potencia que tiene este tipo de fenómeno. Entonces, como se arranca y se para de forma proporcional, digamos, de forma controlada, se disminuye notablemente el consumo, la generación del golpe de ariete. Adicionalmente, bueno, estas son las ventajas del sistema, de los sistemas de presión constante. Adicionalmente, yo de las ventajas que podría dar del proceso de cálculo, del proceso de estimación de caudales, del proceso de estimación de alturas, del proceso de estimación del factor NPCH, prácticamente podríamos decir de que un estudio me podría dar grandes ventajas, porque por ejemplo yo podría dimensionar la bomba de manera adecuada. La potencia que tiene que tener, la potencia que tiene que manejar esta bomba, ¿sí? Entonces, sería la potencia óptima, ni más ni menos. ¿Qué pasa si yo tenía que dimensionar una bomba de 7.5 HP porque no estimé todos los parámetros, por factor de seguridad le subí a 10 HP? Consideren que una bomba, la potencia eléctrica, necesita un sistema para elementos eléctricos, cables, principalmente cables, protecciones. Entonces, si yo incremento la potencia de forma indiscriminada, también estoy incrementando costos al sistema, estoy incrementando el cable, estoy incrementando el calibre del cable, que tendrá que resistir una potencia mucho mayor. La potencia instalada de mi tablero de distribución va a ser mucho más amplia, ¿no es cierto?, del sistema. El sistema hidráulicamente va a responder perfecto, está sobredimensionado, pero en términos económicos, en términos de consumo energético, yo voy realmente a seguir consumiendo más allá de lo que necesito, ¿sí?
Habíamos hablado del NPCH, evitaría problemas de cavitación. La cavitación es un efecto que puede realmente averiar de forma drástica un dispositivo. Realmente los rodetes suelen terminar perforados, hecho con grandes niveles de corrosión. Entonces, estar cambiando un rodete eso en un corto plazo sería totalmente, no sería muy ingenieril, que digamos. La gráfica que les presento ahí es una gráfica proporcionada por una empresa que el sistema que ellos distribuyen, bueno, es una empresa internacional, no desconozco si proporciona equipos de aquí, es ABB. Crea elementos de control y lo que hace, tiene una calculadora de ahorro de energía, ¿sí? Entonces esto pueden encontrarlo en internet para que lo comprueben. Entonces hice un análisis de una comparación de una bomba de 10 HP arrancada con estos sistemas de presión constante, o sea, con variador de frecuencia y todos los elementos de control electrónico, con con un arranque on-off, que sería un arranque que prende y apaga una vez que alcanza la presión. Podría ser, también podría ser con un arranque suave, podría ser con una configuración estrella-triángulo, que ustedes conocen, o el principio fundamental es reducir el voltaje para reducir la corriente de arranque. Entonces, haciendo una estimación con los valores, prácticamente me puedo ver que el consumo energético, que es en la parte verde con los sistemas de presión constante, disminuye notablemente. Para una bomba de 10 HP, considerando el costo de kilovatio hora de aquí al Ecuador, que está más o menos en 7 centavos, entonces más o menos me podría decir que yo ahorro 3.2 megavatios al año. Ahorro, considero un 42% de ahorro energético, y haciendo el consumo yo podría decir que me estoy ahorrando $221 económicamente, ¿no es cierto? Me estoy ahorrando. Adicionalmente, como son sistemas totalmente convencionales eléctricos que no generan emisiones, contribuiría a lo que es la reducción de emisiones de CO2, que es de vital importancia. Entonces, esas serían las ventajas de los sistemas. Como ustedes ven, existe bastante ingeniería involucrada, más que todo en buscar las condiciones óptimas de trabajo. En todo caso, yo podría decir que aquí a mí lo que me interesa, más que el sistema, porque el sistema una vez dimensionado se toman los parámetros, se ensambla, pero a mí lo que me interesa es dimensionar las bombas de manera adecuada, porque todo eso me implica ahorro para la parte de construcción, para la parte de elementos auxiliares o complementarios de este tipo de sistemas. Bueno, eso es lo que yo les tenía preparado. Les pido disculpas por la parte inicial. Tuve un problema, no sé, mi computadora se me falló un poco, pero ya se pudo llevar a cabo. De la parte de la organización, les solicitamos muy comedidamente nos ayuden con la encuesta que les van a dejar al final de la presentación. Y en este momento vamos a dar paso a la fase de preguntas, si ustedes tienen. Estoy muy gustoso de poder resolver. Dando paso a las preguntas, tenemos unas preguntas en el casillero de mensajes. Guillermo Pérez, Valencia. ¿Cuál es el CAM más utilizado para bombeo en edificios, en promedio? El factor de simultaneidad. Ya, el factor K habíamos hablado para el cálculo del caudal máximo probable. Habíamos dicho que es un factor de que evalúa la probabilidad. Usualmente consideren que una edificación de varios departamentos, de varios pisos, va a tener un número elevado de aparatos servidos. Entonces, como ustedes ven, la convergencia es bastante rápida a un valor por debajo de 0.2.
Entonces, se podría decir que uno de los parámetros más utilizados sería el 0.2 que establece como valor mínimo las normativas, tanto nacionales como internacionales. Es un parámetro estandarizado. Normativas españolas están de acuerdo con nuestra norma de que ese parámetro mínimo sería un 0.2, pero principalmente depende del número de aparatos servidos, que prácticamente es la fórmula. Pero si me dicen que en una residencia hay varios aparatos servidos, podríamos considerar un factor de 0.2. El ingeniero Guillermo Pérez Valencia, no sé si tiene alguna otra duda. Creo que no está, abandonó la conferencia. Pasamos a la otra pregunta. El ingeniero Santiago Ortiz. Estimado Daniel, excelente charla. Tengo una pregunta. ¿Existen programas de simulación que te permiten evaluar QMP y HLM acorde a los requerimientos del proyecto? El QMP prácticamente es un proceso bastante sencillo que, te, no es más que contabilización y aplicar la fórmula que tenemos ahí. Entonces, como que no existen programas para evaluar ese. Sin embargo, existen, podría dar el nombre existe permíteme, el PyFlow. PyFlow es un programa de diseño de sistemas hidráulicos. Entonces, prácticamente en ese software, lo que se hace es construir toda la red hidráulica. Y si ese programa te permite de forma automática cuantificar el Total Dynamic Head, el TDH principalmente. Y el caudal más bien es un parámetro que uno ingresa como tal. Entonces, el programa se configura todo lo que son los accesorios, todas las tuberías, ingreso, ingreso montantes de canales de ramificaciones, y el programa calcula de forma automática el TDH. Y con eso se puede hacer la selección de la bomba, buscar, se graficaría la curva de la bomba. La curva del sistema se podría hacer en el mismo programa, la intersección con la curva, con una curva de una bomba, encontrar el punto de mejor eficiencia y de igual manera evaluar el NPSH. Santiago Ortiz, no sé si quedó clara esa pregunta. Puede activar su micrófono o pasamos con la otra pregunta. Continuemos con la siguiente pregunta, que es del mismo señor Santiago Ortiz, del ingeniero Ortiz. Sí, Santiago Ortiz, para aumentar el NPCH, ¿funciona mejor si la succión es positiva? Sí, definitivamente sí. Consideren de que esa columna de fluido que vamos a tener al considerar el nivel de referencia de la bomba, va a actuar en favor de la bomba, no va a ser un trabajo adicional a la bomba. Entonces, generalmente una succión positiva va a mejorar el NPCH, pero también, o sea, a veces esto no depende solo de que yo construya una succión positiva, a veces depende de muchos de parámetros arquitectónicos en los que por de pronto distribución de espacios, normativas, se ven obligados a colocar la succión positiva. Entonces, no siempre es posible construir una cisterna que me garantice una succión positiva. De todas maneras, existen los dos parámetros existen los dos parámetros que si ustedes garantizan de que se cumpla la condición de que el NPCH disponible sea mayor al NPCH requerido, no tendríamos ningún problema ni deberíamos vernos obligados como a obligar a que se construya una succión positiva. Continuamos con preguntas. ¿Alguien más puede activar su micrófono, realizar preguntas? Santiago Ortiz dice que no puede activar el micrófono, no sé, pero no sé si hay algunas otras preguntas más.
Mm, ¿Alguna otra pregunta? no sé si otro participante tiene alguna pregunta, escribir De en el pronto, si algún casillero. participante tiene alguna pregunta, podremos encender ahorita encender el micrófono, lo hacemos la pregunta y podemos interactuar de esta manera, no creo que exista ningún problema. Eh, Así que ustedes, estimados participantes, deciden. Si necesitan preguntar algo, por favor activen su micrófono y efectúen su pregunta para facilitar un poco la interacción. Bueno, al parecer creo que no tenemos más preguntas. Eh, por favor, les solicito a los participantes nos ayuden con la encuesta que fue realizada por la organización. Si ya no tenemos más preguntas, les quiero dar las gracias por su atención. Espero de que en algo hayamos comprendido. Más que todo, la idea de la charla era dar el enfoque que ustedes tienen que tener para evaluar un sistema hidráulico, todos los parámetros que debo considerar. Las fórmulas están escritas, están en manuales, están en bibliografía, entonces es cuestión de buscar. Incluso los mismos proveedores de bombas entregan manuales completos de todos los tipos de bombas, las curvas características. Entonces la información, como ustedes saben, no es que no está mermada para nadie, existe suficiente información, pero esa es la idea de esto, era como que enfocarles cómo yo debo organizar un análisis de esto, qué parámetros debo considerar, considerando que a mí lo que me interesa es generar un sistema que cumpla con su objetivo y adicionalmente que sea eficiente, que me garantice que yo puedo ahorrar otros recursos, que en este caso como es eh, el parámetro energético, y que obviamente le da cierta característica de confort a las personas, porque una persona que todos los días tenga la posibilidad de usar sus puntos de suministro con la presión adecuada en todos los pisos va a ser totalmente el objetivo que tienen estos sistemas y el objetivo que tiene la ingeniería, que es facilitar la vida de las personas. Listo, entonces, una vez más, muchas gracias por todo, será hasta una nueva oportunidad. Las diapositivas, sí, no hay ningún problema, se las puedo facilitar, como les digo, ahí están las normas, ahí están las fórmulas, hay varias referencias. Entonces no hay ningún problema, también les puedo facilitar. Se les enviará por correo, me imagino yo que yo voy a entregar las diapositivas a la organización y entonces ellos les transmitirán a ustedes. Muy amables por la atención, me despido, pasen una buena noche y mucho cuidado para ustedes y su familia. Muchas gracias. Damos gracias al ingeniero Daniel Zapata. Le recordamos que el día de mañana tenemos la última conferencia, enfoque introductorio a la ISO 9001-2015. Les damos una cordial invitación el día de mañana, igual a la misma hora, ingresar un poco antes para poder acceder. Y con esto hemos concluido el día de hoy. Muy buenas noches. Gracias.